nos está nuestro Juan Pablo II en esta encíclica, ¿no? Que todos deberíamos leer y meditar. Que Le recordamos, Isabel, perdón, a la gente que estamos viendo hoy la encíclica Redentoris Mater. Sí, Redentores Mate, no sé si se ve acá. No es muy larga, ¿no? Pero sí, pero es profunda y nos enseña mucho sobre María. O sea, para quién es María. Eh, es como, yo digo, como un tratado de Mariología en pequeño. Y de a poquito, bueno, nosotros lo hemos estado desgranando, de a poquito, leyendo y explicando un poquito. Aunque hay cosas que son muy claras, no es difícil leerla. Y aparte nos llena de alegría y esperanza, eh, y de agradecimiento a Dios por darnos a una madre y a una mujer como María, ¿no? Así que, bueno, como siempre, vamos a empezar este taller poniéndonos en las manos de Jesús y de María y haciendo una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón de María, refugio del atribulado género humano, humildemente postrados ante tu sagrada imagen, te rogamos fervoroso y confiadamente que nos protejas hoy y siempre de las acechanzas del enemigo, a nosotros, a nuestras familias, a la Santa Madre Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad, comprometidos con la preservación de la paz, la libertad, la justicia y el bienestar de todos los pueblos del orbe, hasta que finalmente Jesús se digne recibirnos en su trono y permitirnos gozar de su presencia eternamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en esta tercera y casi la última parte. Voy a compartir pantalla ya con esto terminamos. Ahí se ve perfecto, Isabel. Sí, bueno, vamos a la última parte, que es lo que vamos a ver, la anterior, a ver, esta anterior. Ya nos queda ya vamos a terminar hoy. Hoy, si Dios quiere, terminamos esta encíclica y después yo le voy a pasar a Nicolás todo este PowerPoint, que es bastante largo, pero que es todo el resumen, para que si no la pueden leer toda, por lo menos lean el resumen, que está muy bueno y más o menos abarca todo. Bueno, ya estamos entonces, como digo, en esta tercera parte en que está dividida la encíclica, en este punto que dice María en la vida de la Iglesia y de cada cristiano. En el Concilio Vaticano II nos dice la tradición, y siguiendo la tradición, que nos ha dado una nueva luz el concilio sobre el papel de la Madre de Cristo en la vida de la Iglesia. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. ¿Cómo es este tipo, ¿no? Este modelo de la iglesia, como de María como madre y de la iglesia? Pues dice, como virgen, creyó que concebiría y daría a luz un hijo, el santo, el cual corresponde el nombre de Hijo de Dios, el nombre de Jesús, Dios que salva. Como servidora del Señor,
permaneció perfectamente fiel a la persona y a la misión de este hijo. Como madre, creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. O sea, como María es madre y tipo de la iglesia, ¿no? Madre de Dios y tipo de la iglesia, bueno, como virgen, como servidora y como madre. María es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles, en todos sus peligros y necesidades, acuden con sus súplicas. Este culto es del todo particular. Contiene en sí y expresa aquel profundo vínculo existente entre la Madre de Cristo y la Iglesia. O sea, como madre, ella siempre está intercediendo. Ella siempre está orando y suplicando por todos sus hijos, por los hijos de la iglesia y por todo el género humano, porque a ella se le ha confiado todo el género humano. Como virgen y madre, María es para la iglesia un modelo perenne. Más bien es como una figura. María, presente en el misterio de Cristo, está también constantemente presente en el misterio de la Iglesia. La Iglesia es llamada Madre y Virgen, y estos nombres tienen una profunda justificación bíblica y teológica. O sea, como María, que es Madre y Virgen, así también es la Iglesia. Y ella es nuestro modelo. La iglesia se fija en ella como modelo. La iglesia se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad. Igual que María creyó la primera, acogiendo la palabra de Dios, que le fue revelada en la Anunciación. Así la iglesia llega a ser madre cuando acoge con fidelidad la palabra de Dios, por la predicación y el bautismo. Engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia, acogiendo con fidelidad la palabra de Dios, la predica y a través de los sacramentos, especialmente del bautismo, comunica esa vida nueva, esa vida en el Espíritu Santo. Se puede afirmar que la Iglesia aprende también de María la propia maternidad. Reconoce la dimensión materna de su vocación, unida esencialmente a su naturaleza sacramental. Como decíamos, ¿no? A través de los sacramentos, la Iglesia va comunicando esa vida nueva, ¿no? Va siendo madre, va siendo madre. Si la Iglesia es signo e instrumento de la unión íntima con Dios, lo es por su maternidad, porque vivificada por el Espíritu, engendra hijos e hijas de la familia humana a una vida nueva en Cristo, porque al igual que María, está al servicio del misterio de la encarnación. Así la Iglesia permanece al servicio del misterio de la adopción como hijos por medio de la gracia, ¿no? La Iglesia comunica y es madre a través de la gracia, que comunica esa gracia a través también de los sacramentos, especialmente del bautismo, en primer lugar, ¿verdad? Y que nos hace también, digamos, hijos adoptivos de Dios. Al mismo tiempo, a ejemplo de María, la Iglesia es virgen fiel al propio esposo. Y fíjense lo que nos dice acá San Juan Pablo, ¿no? También ella es virgen que custodia pura e íntegramente la fe prometida al esposo. La Iglesia es pues la esposa de Cristo, como resulta de las cartas paulinas,
y de la expresión joánica, la esposa del Cordero. Si la Iglesia como esposa custodia la fe prometida a Cristo, esta fidelidad, a pesar de que en la enseñanza del apóstol se haya convertido en imagen del matrimonio, posee también el valor tipo de la total donación a Dios en el celibato por el reino de los cielos, es decir, de la virginidad consagrada a Dios. Y bueno, y esto está muy actual, esta parte que nos está hablando el Papa, ¿no? Porque hoy se está queriendo o pidiendo, o en muchos lugares se pide dentro de la iglesia inclusive, ¿no? Y en que haya sacerdotes mujeres, que le den el sacerdocio ministerial a las mujeres. Y acá se ve claramente que no puede una mujer ser sacerdote, no solamente porque Dios así no lo ha querido, Jesús ha nombrado solo a varones, y es porque la iglesia es la esposa de Cristo, es la esposa de Cristo. Entonces, no puede, diríamos, el esposo que representa los sacerdotes, representan a Cristo. Y si Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Entonces no puede, por esa razón, es teológico, ¿no? El que no puede haber mujeres en el sacerdocio. Pero después igual San Juan Pablo va a hablar de la dignidad de la mujer. También lo va a comentar en esta encíclica casi al final, y también nos dio otra carta sobre las mujeres, porque María es mujer, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo eso después. Y también nos está hablando, ¿no? De ese valor, de esa fidelidad, diríamos, total, que representa, ¿no es cierto?, la vida consagrada. Eso también siempre se dice, ¿no?, de que los consagrados, en la vida consagrada, se ve plenamente esa vocación de la iglesia, ¿no?, de todo cristiano, esa entrega, ese don total a Dios. Y digamos, visiblemente, ¿no?, lo podemos ver en los consagrados y en las consagradas, ¿no es cierto?, en los que se entregan totalmente a Dios para el reino de los cielos. La Iglesia custodia también la fe recibida de Cristo, ejemplo de María, que guardaba y meditaba en su corazón todo lo relacionado con su Hijo Divino. Está dedicada a la Iglesia a custodiar la palabra de Dios, a indagar sus riquezas con discernimiento y prudencia, con el fin de dar en cada época un testimonio fiel a todos los hombres. O sea, también a la Iglesia, al custodiar esa palabra y profundizarla, ¿no?, a través de los teólogos, que tienen que escudriñar en la palabra de Dios y ayudarnos a comprenderla más plenamente, ¿no es cierto? La iglesia es así, fiel a esa palabra, y la tiene que transmitir. En estos días he leído o he escuchado que el Papa Francisco justamente ha pedido a los teólogos, a los estudiosos, que justamente busquen bueno, y nos revelen lo que la mujer tiene que ver, ¿no es cierto?,
en la iglesia, el papel de la mujer en la iglesia. Buscando en la palabra de Dios, buscando en la palabra de Dios. Ante esta ejemplaridad, la iglesia se encuentra con María e intenta asemejarse a ella. Imitando a la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginamente la fe íntegra, la sólida esperanza y la sincera caridad. Por consiguiente, María está presente en el misterio de la Iglesia como modelo. Pero el misterio de la Iglesia consiste también en el hecho de engendrar a los hombres a una vida nueva e inmortal. Es su maternidad en el Espíritu Santo. Y aquí María no solo es modelo y figura de la Iglesia, sino mucho más. Pues, con materno amor, coopera a la generación y educación de los hijos e hijas de la Madre Iglesia. La maternidad de la Iglesia se lleva a cabo no solo según el modelo y figura de la Madre de Dios, sino también con su cooperación. O sea, María es la que está cooperando continuamente porque ella estuvo desde el principio y fue, porque Dios así lo quiso, unida a este misterio hasta de redención, unida a la misión de su Hijo Jesucristo en la redención de todo el género humano y en nuestra salvación. Por lo tanto, y en esa redención hacer nuevas todas las cosas. Y María cooperó ya en esa misión de su Hijo, ya lo hemos leído en las otras partes anteriores de esta encíclica, ¿no? Como María, en la primera parte que se comentó sobre el misterio de María en el misterio de Cristo, vemos como ella siempre fue puesta como cooperadora, como mediadora, hasta como corredentora, nos dice el Papa, ¿no? Con su Hijo. Por eso sigue haciendo ese papel en la Iglesia. La Iglesia recibe copiosamente de esta cooperación, es decir, de la mediación materna que es característica de María, ya que en la tierra ella cooperó a la educación de los hijos e hijas de la Iglesia, como madre de aquel hijo a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos. En ello cooperó con materno amor. Las palabras dichas por Jesús a su madre cuando estaba en la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Son palabras que determinan el lugar de María en la vida de los discípulos de Cristo y expresan, como he dicho ya, su nueva maternidad como madre del Redentor. La maternidad espiritual nacida de lo profundo del misterio pascual del Redentor. Es una maternidad en el orden de la gracia, porque implora el don del Espíritu Santo que suscita los nuevos hijos de Dios, redimidos mediante el sacrificio de Cristo. Aquel Espíritu que junto con la Iglesia María ha recibido también el día de Pentecostés. Y bueno, recordemos que María siempre estuvo implorando este Espíritu Santo, ¿no? Ella lo recibió, por supuesto, en la encarnación, cuando el Espíritu la cubrió con su sombra y engendró al Hijo de Dios. Pero ella siempre fue la orante, ¿no? Acá nos está hablando de María orante, María que siempre está suplicando el Espíritu Santo para los hijos de Dios, para los nuevos hijos de Dios, para la iglesia que engendra estos nuevos hijos. Y eso comenzó más plenamente, como dice acá, en Pentecostés, donde ella también estuvo orando con los discípulos, pidiendo este espíritu con el cual iban a ser revestidos los nuevos
hijos de Dios, la nueva creación, redimida por su Hijo Jesús. Esta maternidad suya ha sido comprendida y vivida particularmente por el pueblo cristiano en el sagrado banquete. Y si ahora nos va a hablar este vínculo, ¿no?, tan importante de esta maternidad unida al sacrificio eucarístico. En la liturgia que se celebra donde Jesús es cuyo cuerpo, ¿no es cierto?, que se engendró en María, que dio María a su Hijo Jesús, para que luego, muerto en la cruz, resucitado, se quedara en la Santa Eucaristía. Dice así: con razón, la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vínculo entre la devoción a la Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía. Es un hecho de relieve en la liturgia, tanto occidental como oriental, en la tradición de las familias religiosas, en la espiritualidad de los movimientos contemporáneos, incluso los juveniles, en la pastoral de los santuarios marianos. María guía a los fieles a la Eucaristía. Siempre María, ella nunca se queda en ella. María sigue siempre señalando a Jesús. Y ahora, justamente donde está Jesús realmente, ¿no?, en la Eucaristía. Siempre ella nos lleva a la Eucaristía. Por eso hablábamos justamente de los santuarios marianos. Ella siempre pide en todas sus apariciones esta casita, ¿no?, este templo donde su Hijo va a habitar. Y va a habitar para ir a los corazones, para alimentar el alma de cada hijo, de cada cristiano. En efecto, cada hijo es engendrado de un modo único e irrepetible. Es esencial a la maternidad la referencia a la persona. La maternidad determina siempre una relación única e irrepetible entre dos personas, la de la madre con el hijo y la del hijo con la madre. Se puede afirmar que la maternidad, en el orden de la gracia, mantiene la analogía en cuanto en el orden de la naturaleza. Como mujeres, nosotros, las mujeres que somos madre, para nosotras que somos madre, cada hijo es único. Y así pasa con María también, ¿no? María nos ve a cada uno, somos muchos, es toda la humanidad, son hijos de ella, pero ella nos ve como únicos, ¿no? Es una relación entre madre e hijo única. Como toda madre con sus hijos, cada hijo es diferente. Bueno, así con esa misma relación que tiene naturalmente la naturaleza humana, una madre con su hijo, así mucho más la tiene María, con cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que nuestra madre nos mira como sus hijos únicos, y está siempre pendiente de cada uno de nosotros. En esta luz se hace más comprensible el hecho de que en el testamento de Cristo en el Gólgota, la nueva maternidad de su madre haya sido expresada en singular, refiriéndose a un hombre. Ahí tienes a tu hijo. Se puede decir además que en estas mismas palabras está indicado plenamente el motivo de la dimensión mariana de la vida de los discípulos de Cristo, no solo de San Juan, que en aquel instante se encontraba a los pies de la cruz en compañía de la madre de su maestro, sino de todo discípulo de Cristo, de todo cristiano.
El Redentor confía a su madre al discípulo y al mismo tiempo se la da como madre. La maternidad de María, que se convierte en herencia del hombre, es un don que Cristo mismo hace personalmente a cada hombre. Entonces, cada vez que meditemos, vayamos a ese evangelio donde vemos a Jesús en la cruz, ya agonizante, y a los pies María y el discípulo amado, ¿no? A Juan, como contemplemos ese evangelio, ¿no? Contemplemos como Jesús nos dice, ahí tienes a tu madre, ¿eh? Y al hijo dice, a nosotros nos dice, ahí tienes a tu madre, y a María le dice, ahí tienes a tu hijo. Escuchar esas palabras creo que nos tiene que llenar de alegría y también de compromiso, ¿no? De este compromiso de que el Señor nos dejó lo mejor que tenía Él en esta tierra, a su madre. Una madre que Él mismo se formó, porque Él es el que formó a su madre, el que la creó. Y entonces la conoce bien y sabe la potencialidad de la maternidad de María para con nosotros. El Redentor confía a María a Juan, en la medida en que confía Juan a María. A los pies de la cruz comienza aquella especial entrega del hombre a la Madre de Cristo, que en la historia de la Iglesia se ha ejercido y expresado posteriormente de modos diversos. Cuando el mismo apóstol evangelista, después de haber recogido las palabras dichas por Jesús en la cruz a su madre y a él mismo, añade, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Esta afirmación quiere decir con certeza que al discípulo se le atribuye el papel de hijo y que él cuidó de la madre del Maestro amado. Y ya que María fue dada como madre personalmente a él, la afirmación indica, aunque sea indirectamente, lo que expresa la relación íntima de un hijo con la madre. Y todo esto se encierra en la palabra entrega. La entrega es la respuesta al amor de una persona y en concreto al amor de la madre. No podemos, y bueno, acá tiene que ver mucho es cuando nos consagramos a María, ¿verdad? Esa respuesta de amor hacia la madre es nuestra entrega. Nos damos todo a María, porque como hizo Juan, ¿no? La hizo suya en todas sus cosas, en toda su vida, en toda su persona, sus cosas. Eso quiere decir. Y eso muchas veces, eso lo realizamos cuando nos consagramos a María. Nos entregamos toda ella. ¿Eh? La recibimos en nuestra casa. La hacemos dueña de nuestra vida total. Eso lo conoce muy bien San Juan Pablo II. Por eso nos pone, nos dice estas cosas en esta encíclica. La dimensión mariana de la vida de un discípulo de Cristo se manifiesta de modo especial precisamente mediante esta entrega filial respecto a la Madre de Dios, iniciada con el testamento del Redentor en el Gólgota. Entregándose filialmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la Madre de Cristo y la introduce en todo en el espacio de su vida interior, es decir, en su yo humano y cristiano. La recibió en su casa. Así el cristiano trata de entrar en el radio de acción de aquella caridad materna con la que la Madre del Redentor cuida de los hermanos de su Hijo, a cuya generación y educación coopera.
Esta relación final, esta entrega de un hijo a la madre, no solo tiene comienzo en Cristo, sino que se puede decir que definitivamente se orienta hacia Él. Qué importante, ¿no? Porque, o sea, como decimos siempre, ¿no? María es el camino hacia Cristo. Es el camino más perfecto, más corto, más seguro, más fácil para llegar a Cristo. Y acá lo dice, es el comienzo, dice, no solo tiene su comienzo en Cristo, porque es Él el que nos da a María como madre, sino que también nos orienta a Él. María nos orienta siempre a Cristo, siempre nos lleva a Cristo. Se puede afirmar que María sigue repitiendo a todos las mismas palabras que dijo en Caná de Galilea. Hagan lo que Él les diga. En efecto, Él es Él, Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Es Él, el camino, la verdad y la vida. Es Él, a quien el Padre ha dado al mundo para que el hombre no muera, sino que tenga vida eterna. La Virgen de Nazaret se ha convertido en la primera testigo de este amor salvífico del Padre y desea permanecer también su humilde esclava siempre y por todas partes. Qué hermoso, ¿no? Que María sigue siendo esa humilde servidora y esclava del Señor. Solo quiere que nosotros, quiere llevarnos a Jesús, porque Él es solo, como dice acá, el único mediador, el único camino, la verdad, la única vida, el único que Dios nos ha dado para nuestra salvación. Esta dimensión mariana en la vida cristiana adquiere un acento peculiar respecto a la mujer y a su condición. En efecto, la feminidad tiene una relación singular con la Madre del Redentor, tema que podrá profundizarse en otro lugar. Sí, ahora nos va a hablar de esta dimensión, ¿no? De la mujer, como María es el modelo de mujer, que él, porque eso él ha sacado no solamente, o sea, acá nos va a hablar muy poco, pero él ha sacado su carta de la dignidad de la mujer, que la podemos buscar, está en internet, está en el Vaticano, en la carta apostólica Dignidad de la Mujer, ¿no? Con la que el Papa nos habla de qué es la mujer, qué es la dignidad justamente que tiene la mujer. Hoy en día que, ¿no es cierto?, está tan desfigurada lo que significa la feminidad. Aquí solo deseo poner de relieve que la figura de María de Nazaret proyecta luz sobre la mujer en cuanto tal, por el mismo hecho de que Dios, en el sublime acontecimiento de la encarnación del Hijo, se ha entregado al misterio libre y activo de una mujer. Esto nos debemos recordar un poquito que cuando ir al Génesis, cuando por el pecado original, la mujer queda como bajo el dominio, le dice así, tú quedarás bajo el dominio del varón. Con la encarnación, ¿no es cierto?, Dios nos libera de ese dominio. Y María es el modelo, porque libremente, ella dijo su sí, libremente y activamente. Dijo su sí, su fiat, y lo dio total. Y se puso al servicio de Dios, como su humilde esclava.
Por lo tanto, se puede afirmar que la mujer, al mirar a María, encuentra en ella el secreto para vivir dignamente su feminidad y para llevar a cabo su verdadera promoción. A la luz de María, la Iglesia lee en el rostro de la mujer los reflejos de una belleza que es espejo de los más altos sentimientos de que es capaz el corazón humano. La oblación total del amor, la fuerza que sabe resistir a los más grandes dolores, la fidelidad sin límite, la laboriosidad infatigable y la capacidad de conjugar la intuición penetrante con la palabra de apoyo y de estímulo. Hermosas palabras para nosotras las mujeres. Nos está diciendo acá San Juan Pablo II que y que en María, ¿no es cierto?, se ve reflejada esta dignidad de la mujer. Por eso, ¿qué podemos pedir nosotros más, no? Ya. Durante el concilio, Pablo VI proclamó solemnemente que María es madre de la Iglesia, es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. Más tarde, en el año 1968, en la profesión de fe, conocida bajo el nombre de Credo del Pueblo de Dios, ratificó esta afirmación de forma aún más comprometida con las palabras: creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida divina en las almas de los redimidos. María, en el misterio de la Asunción, ella ya está en cuerpo y alma en el cielo, ya está, ella ya ha llegado, ¿no es cierto?, a lo que todavía nosotros vamos en camino. Por lo tanto, esta madre, madre de la Iglesia, es madre, como dice acá, de todo el pueblo de Dios, de los fieles y de los pastores. Y ella en el cielo sigue cooperando, sigue intercediendo, sigue orando, sigue ayudando con sus ruegos, con sus súplicas, a, a este desarrollo de los miembros del cuerpo místico de Cristo, del nacimiento nuevo de todos las almas redimidas. Esto de la Madre de la Iglesia fue proclamada justamente en la Constitución, después que se promulgó la Constitución Lumen Gentium de la Iglesia del Concilio Vaticano II. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la clave para la exacta comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. María está presente en la Iglesia como Madre de Cristo y a la vez como aquella Madre que Cristo, en el misterio de la redención, ha dado al hombre en la persona del apóstol Juan. Por consiguiente, María acoge con su nueva maternidad en el Espíritu a todos y a cada uno en la Iglesia. Acoge también a todos y a cada uno por medio de la Iglesia. En este sentido, Madre de la Iglesia es también su modelo. En efecto, la Iglesia, como desea y pide Pablo VI, encuentra en ella, en María, la más auténtica forma de la perfecta imitación de Cristo, ¿no? O sea, María ejerce su maternidad en el Espíritu, en la Iglesia y por medio de la Iglesia. Hermoso, ¿no? Esto que nos aclara bien acá el Papa.
Merced a este vínculo especial que une a la Madre de Cristo con la Iglesia, se aclara mejor el misterio de aquella mujer que desde los primeros capítulos del libro del Génesis hasta el Apocalipsis acompaña la revelación del designio salvífico de Dios respecto a la humanidad. Pues María, presente en la Iglesia como Madre del Redentor, participa maternalmente en aquella dura batalla contra el poder de las tinieblas, que se desarrolla a lo largo de toda la historia humana. Y por esta identificación suya eclesial con la mujer vestida de sol, se puede afirmar que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por la que se presenta sin mancha ni arruga. Por esto los cristianos, alzando con fe los ojos hacia María, a lo largo de su peregrinación terrena, aún se esfuerzan en crecer en la santidad. María, la excelsa hija de Sión, ayuda a todos los hijos, donde y como quiera que vivan, a encontrar en Cristo el camino hacia la casa del Padre. Por consiguiente, la Iglesia a lo largo de toda su vida mantiene con la Madre de Dios un vínculo que comprende en el misterio salvífico, el pasado, el presente y el futuro, y la venera como Madre espiritual de la humanidad y abogada de la gracia. Vemos a María el triunfo, ¿verdad? En ella ha triunfado, ya aunque todavía vamos batallando los que peregrinamos en esta tierra. Y María, por supuesto, que ya ha triunfado, sigue ayudándonos en esta batalla. En esta batalla hacia la santidad. Bueno, en esta parte recordemos que esta encíclica el Papa nos la dio porque iba a instituir un año mariano. Antes de que llegara el 2000, donde se iba a hacer el jubileo de la encarnación del Hijo de Dios. Y como María lo precede, María siempre está precediendo a su hijo, ¿no? Entonces él quiso también darnos esta encíclica y proclamar un año mariano. Para poder comprender el misterio de Cristo, ¿no? Para comprender el misterio de Cristo, tenemos que comprender el misterio de María. Eso es lo que nos quiere decir también San Juan Pablo II, y por la que nos dio esta encíclica y el año mariano. El año mariano deberá promover también una nueva y profunda lectura de cuanto el concilio ha dicho sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Se trata aquí no solo de la doctrina de la fe, sino también de la vida de fe. O sea, no solamente encontramos, meditar lo que nos dice el Concilio Vaticano II sobre María, no solamente es una doctrina de fe, que por supuesto que lo es y debemos creer, sino que también nos orienta en la vida de fe. Por tanto, de la auténtica espiritualidad mariana, considerada a la luz de la tradición y de modo especial de la espiritualidad a la que nos exhorta el concilio. Además, la espiritualidad mariana, a la par de la devoción, correspondiente, encuentra una fuente riquísima en la expresión histórica de las personas y de las diversas comunidades cristianas que viven entre los distintos pueblos y naciones de la tierra. A este propósito, me es grato recordar, entre tantos testigos y maestros de la espiritualidad mariana, la figura de San Luis María Griñón de Montfort, el cual
proponía a los cristianos la consagración a Cristo por manos de María, como medio eficaz para vivir fielmente el compromiso del bautismo. Observo complacido cómo en nuestros días no faltan tampoco nuevas manifestaciones de esta espiritualidad y devoción. Y encontramos acá algo excepcional. Ningún papa en ninguna encíclica ha nombrado a un santo. Pero él acá en esta encíclica, pues sí, nos pone a San Luis María Griñón de Montfort. Él conoció muy bien esta espiritualidad que enseñó San Luis y la consagración, ¿eh? Es el totus tuos. Ahí lo vemos, yo lo he puesto como fondo, ¿eh? de todas los PowerPoint. Vemos a San Juan Pablo II y María, ¿no? Todo tuyo, María. Él conoce bien esta espiritualidad, por eso nos lo recomienda. O sea que consagrarnos a María a través de la devoción que nos ha enseñado este santo, San Luis María Griñón de Montfort, para nosotros es una seguridad, porque nos ha dicho el mismo Papa. Recordemos que este Papa ahora es ya San Juan Pablo II, ¿no? Bueno, y quiero terminar con la conclusión, que es cortita, pero la quiero leer toda, porque está buenísima. La conclusión de esta encíclica, si ustedes me lo permiten. Ahí está digamos, el resumen. Al final de la cotidiana liturgia de las horas, se eleva, entre otras, esta invocación de la Iglesia a María. Salve, Madre soberana del Redentor, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, socorre al pueblo que sucumbe y lucha por levantarse. Tú, que para asombro de la naturaleza has dado el ser humano a tu Creador. Para asombro de la naturaleza, estas palabras de la antífona expresan aquel asombro de la fe que acompaña el misterio de la maternidad divina de María. Lo acompaña en cierto sentido en el corazón de todo lo creado y directamente en el corazón de todo el pueblo de Dios, en el corazón de la Iglesia. Cuán admirablemente lejos ha ido Dios, creador y Señor de todas las cosas, en la revelación de sí mismo al hombre. Cuán claramente ha superado todos los espacios de la infinita distancia que separa al Creador de la criatura. Si en sí mismo permanece inefable e inescrutable, más aún es inefable e inescrutable en la realidad de la encarnación del Verbo, que se hizo hombre por medio de la Virgen de Nazaret. Si Él ha querido llamar eternamente al hombre a participar de la naturaleza divina, se puede afirmar que ha predispuesto la divinización del hombre según su condición histórica, de suerte que, después del pecado, está dispuesto a restablecer con gran precio el designio eterno de su amor mediante la humanización del Hijo, consustancial a él. Todo lo creado, y más directamente el hombre, no puede menos de quedar asombrado ante este don, del que ha llegado a ser partícipe en el Espíritu Santo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. En el centro de este misterio, en lo más vivo de este asombro de la fe, se halla María, Madre soberana del Redentor, que ha sido la primera en experimentar. Tú, que para asombro de la naturaleza has dado al el ser humano a tu Creador. En las palabras de esta antífona litúrgica se expresa también la verdad del gran cambio
que se ha verificado en el hombre mediante el misterio de la encarnación, que pertenece a toda su historia, desde aquel comienzo que se ha revelado en los primeros capítulos del Génesis hasta el término último, en la perspectiva del fin del mundo, del que Jesús no nos ha revelado ni el día ni la hora. Es un camino incesante y continuo entre el caer y el levantarse, entre el hombre del pecado y el hombre de la gracia y de la justicia. La liturgia, especialmente el Adviento, se coloca en el centro neurálgico de este cambio y toca su incesante hoy y ahora mientras clama: socorre al pueblo que sucumbe y lucha por levantarse. Estas palabras se refieren a todo hombre, a las comunidades, a las naciones y a los pueblos, a las generaciones y a las épocas de la historia humana, a nuestros días, a estos años del milenio que está por concluir. Socorre, sí, socorre al pueblo que sucumbe. Esta es la invocación dirigida a María, Santa Madre del Redentor. Es la invocación dirigida a Cristo, que por medio de María ha entrado en la historia de la humanidad. Año tras año, la antífona se eleva a María, invocando el momento en el que se ha realizado este esencial cambio histórico que perdura irreversiblemente, el cambio entre el caer y el levantarse. La humanidad ha hecho admirables descubrimientos y ha alcanzado resultados prodigiosos en el campo de la ciencia y de la técnica. Ha llevado a cabo grandes obras en la vía del progreso y de la civilización. Y en épocas recientes se diría que ha conseguido acelerar el curso de la historia. Pero el cambio fundamental, cambio que se puede definir original, acompaña siempre el camino del hombre y a través de los diversos acontecimientos históricos acompaña a todos y a cada uno. Es el cambio entre el caer y el levantarse, entre la muerte y la vida. Es también un constante desafío a las conciencias humanas, un desafío a toda la conciencia histórica del hombre, el desafío de seguir la vía del no caer en los modos siempre antiguos y siempre nuevos, y del levantarse si se ha caído. Mientras con toda la humanidad se acerca al confín de los 2 milenios, la Iglesia, por su parte, con toda la comunidad de los creyentes y en unión con todo hombre de buena voluntad, recoge el gran desafío contenido en las palabras de la antífona sobre el pueblo que sucumbe y lucha por levantarse, y se dirige conjuntamente al Redentor y a su madre con la invocación: socorre. En efecto, la Iglesia ve y lo confirma esta plegaria a la bienaventurada Madre de Dios en el misterio salvífico de Cristo y en su propio misterio. La ve profundamente arraigada en la historia de la humanidad, en la eterna vocación del hombre según el designio providencial que Dios ha predispuesto eternamente para él. La ve maternalmente presente y partícipe en los múltiples y complejos problemas que acompañan hoy la vida de los individuos, de las familias y de las naciones. La ve socorriendo al pueblo cristiano en la lucha incesante entre el bien y el mal, para que no caiga o si cae, se levanta. Deseo fervientemente que las reflexiones contenidas en esta encíclica ayuden también a la renovación de esta visión en el corazón de todos los creyentes. Como obispo de Roma, envío a todos a los que están destinados las presentes consideraciones el beso de la paz, el saludo y la bendición en nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Bueno, o sea, hermoso esta conclusión, ¿no? María sigue siendo para nosotros ese
ese acompañamiento materno en este tiempo principalmente, ¿no? Que también el hombre trata de levantarse, no cae y trata de levantarse, y es con ella, en ella, por ella, que nosotros podemos lograr levantarnos. Como dice acá, muchas cosas, la ciencia, el hombre ha avanzado mucho, es más, como dice acá, ¿no? Ha apurado la historia, pero sigue en esta lucha. Sigue esta lucha entre el bien y el mal, entre el caer y el levantarse. Y tenemos a nuestra Madre Santísima como nuestra ayuda, como nuestra mediadora, como nuestra abogada, como nuestro auxilio. Nos tomamos entonces de su mano para decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, terminamos nuestra encíclica. Nos vemos en las próximas charlas. Que así sea.